para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, noche para opinar, y como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Andrés Villarreal de Mega Noticias allá en Sinaloa. Muy buenas noches, gracias. Y bueno, pues sin más preámbulos, entramos de lleno al tema del día, los ecos del primer año de gobierno del presidente López Obrador. En su mensaje ayer, con motivo de este primer aniversario, el presidente dio muchas cifras y cuentas que pintan un país que valga para muchos aún no vemos. El presidente de México volvió a culpar a Felipe Calderón por el tema de la violencia, un tema pendiente, pero está convencido de que su política de seguridad es la idónea para serenar al país. Así que no se moverá de donde está. ¿Es la estrategia adecuada? Raúl Frías, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo estás? Paco, gusto en saludarte. Buenas noches a quienes nos ven en la República Mexicana a través de esta señal. Bueno, yo diría, ¿cuál estrategia? Lamentablemente, en esta primera parte de este sexenio, el primer año del presidente López Obrador, lo que hemos visto es que en el tema de seguridad no se ve una estrategia clara. Y bueno, hoy parte de los análisis de los diferentes periodistas, analistas, politólogos que dan seguimiento a este primer año sobre el tema concreto que preguntas, que es el tema de la violencia. No hay resultados. Y aquí el tema sobre todo es que ahora el presidente primero iba a dar resultado en los primeros 100 días, dijo que se iba a empezar a notar un cambio. Luego en el informe del 1 de septiembre, bueno, antes dijo que en 6 meses, luego de la tragedia ocurrida, si no me equivoco, allá en Minatitlán o en Coatzacoalcos, dijo que en 6 meses se pacificaría el país. Posteriormente, en el 15 de septiembre, dijo que ya había señas, incluso el secretario de Seguridad señaló que ya había un punto de inflexión, de inflexión, y que, bueno, ya empezaba a haber buenos datos. Así se pasó todo el año, Paco. Y ahora el presidente, que por cierto habló poco del tema de seguridad en el informe ahí frente a una gran cantidad de personas en el Zócalo, bueno, pues ahora pide que un año más, quizás un año más. Así Ese es. Vamos, si me permiten, vamos a escuchar justamente un poco cómo lo dijo. Reitero, la disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno. Además, con perseverancia, profesionalismo, honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia. En los primeros 10 meses se registraron 28,700 homicidios dolosos, lo que convierte a este 2019 en el año más violento en la historia moderna de nuestro país, Andrés. Sí, cada vez que sucede algo así, pensamos que ya llegamos al abismo, lo más hondo de este hoyo negro en el que ha caído nuestro país en materia de violencia, pero resulta que ese hoyo cada vez notamos que está más hondo. En 2018 pensamos que no era posible el número de asesinatos que estaban ocurriendo en nuestro país y dijimos, este debe ser la parte más honda de este infierno en el cual están viviendo millones de familias, centenares de miles de personas que han muerto. Pero resulta que no, y que vamos viendo que todavía está más hondo. Tiene razón el presidente cuando dice que es uno de los retos más grandes que estará enfrentando y será una permanente. Paco, tú hablas de los ecos del primer año de gobierno de López Obrador y de estos del ayer, de este día de ayer, cuando se enfrentan dos fuerzas otra vez, él con sus seguidores en un punto y los detractores en otro. Yo hablaría también de la perspectiva, de lo que viene en el siguiente año del presidente López Obrador. Y este tema del que hablaba Raúl y hacía esta radiografía del de seguridad va a ser la permanente de López Obrador. Un tema como este que enfrenta el país no va a ser ni de un año ni de 6.
aunque siga refiriendo López Obrador a Felipe Calderón, y yo diría que debe sumar a Peña Nieto también. Durante los últimos 12 años el país se descompuso a tal punto que no será sencillo, y mucho menos si no entendemos muy bien cuál es la estrategia de López Obrador. Lo dijimos en noviembre del año 2018, antes de que asumiera la presidencia López Obrador, y cuando presentó el Plan Nacional de Seguridad. Si ustedes lo recuerdan, este plan incluye varios puntos, pero la realidad es que no se ha hecho ni siquiera una quinta parte de lo que marca el Plan Nacional de Seguridad, estemos de acuerdo en él o no. El tema, por ejemplo, de pactar, de hacer acercamiento con los grupos delictivos, se quedó en el olvido ante muy mala prensa que hubo al inicio en contra de él. La legalización de las drogas se tocó al inicio por la parte de la Secretaría de Gobernación, hablando únicamente del tema de marihuana, y tampoco se le dio seguimiento. Si seguimos así, no es posible armar un plan. Lo único que se ha hecho de este Plan Nacional de Seguridad, de 20 y tantas hojas, muy bien escrito y todo, es la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional tampoco está operando a plenitud. Entonces yo diría que del plan de seguridad del presidente López Obrador hay muy poco. Hay por ahí unos ladrillos puestos, hay un croquis, ¿no? Un plano, que es muy distinto, un dibujito que tiene por ahí López Obrador junto con el secretario de Seguridad Durazo y quizás con el general, pero no tenemos más, Paco, Raúl, no se puede así. Necesitamos la sociedad que acompañe este asunto, necesitamos entender qué es lo que se debe de hacer. Bueno, además se le vino en cascada todas las situaciones. Primero el tema del Chapo Guzmán, del hijo del Chapo allá en Culiacán, que bien conoces, Andrés. Luego vino este tema de los Levarón y apenas ayer esta situación ocurrida allá en Coahuila, en donde hasta hoy van 22 muertos. Así es de que ¿cómo explicar una estrategia de seguridad, una estrategia contra el crimen organizado, cuando no hay resultados? Pero mira, a esto, a lo que ya estamos comentando, que no hay resultados, a que no se ve una estrategia, sin embargo, bueno, el presidente desde la misma campaña señaló que esta iba a ser una de sus principales preocupaciones, por lo que dijo y que acabamos de escuchar, sigue siendo una de sus principales preocupaciones. Y va a seguir siendo, en este primer año. Y va a seguir siendo porque no hay algo que hasta el momento nos diga que están cambiando las cosas. Estaba haciendo un recuento de los hechos que lamentablemente han ocurrido, de las tragedias, de las masacres que ha habido en estos días de gobierno, y hemos pasado de una a otra. La primera fue exactamente el 13 de enero, donde se encontraron ahí en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, 25 cadáveres incinerados. Sí, ustedes recordaremos aquel caso que fue solamente, digamos, como el principio de las masacres, además de los muertos de todos los días, los muertos que lamentablemente, los homicidios que ocurren en México. El tema de Chilapa, ustedes recordarán también los miembros de una familia que fueron masacrados también, incluyendo menores de edad también. Otro más luego fue aquel de Minatitlán. Ustedes recordarán ese caso espantoso de un salón de fiestas que estaban celebrando el cumpleaños de una mujer. Llegó un comando, disparó, hasta bebés y fueron masacrados en aquel hecho. Y luego el tema de Coatzacoalcos, del bar ese Caballo Blanco de Coatzacoalcos, que también cobró la vida a 31 personas, que fue cerrada la puerta y le prendieron fuego. Sí, y así hemos pasado de una a otra, hasta la de ayer que hemos comentado en este asunto. Y el problema es que la crítica que se ha señalado en torno a este tema, incluso de seguidores del presidente López Obrador, y me refiero al señor Javier Sicilia, que ha mandado estas cartas que ya hemos hecho referencia, donde le pide al presidente, como víctima de la violencia, hay que modificar la estrategia. El tema de los abrazos no ha logrado pacificar a estos criminales. Los programas de las becas, Jóvenes Construyendo Futuro, los programas sociales, son seguramente, quizás puedan ayudar a un largo plazo, pero lo vimos en Culiacán, lo vimos en estas imágenes de ayer del estado de Coahuila. Son jóvenes armados hasta los dientes que forman parte de estas bandas criminales, que no van a cambiar esa vida
por los 3,600 pesos que hoy se le está dando. Seguramente es una política que a largo plazo podría funcionar, pero lo que hoy necesita México es un Estado de Derecho, que el que la haga la pague, fortalecer el sistema judicial, capacitar al Ministerio Público, porque no solamente es cuestión de policías. Aquí nos hemos concentrado en el tema de las masacres y de los policías, pero lamentablemente no hay un Estado de Derecho. Así es. Tenemos el tema de los normalistas, por decir tan solo alguno de los que hemos mencionado. Andrés. Sí, bueno, es por demás sabido que ni en los tiempos de Calderón era posible resolver el asunto con solo policías. Más aún, pensemos, si uno revisa las cifras y no siempre los datos por sí solos dan respuestas, pero en el año 2007, con Felipe Calderón, hubo una de las cifras más bajas en el número de homicidios en el primer año de Felipe Calderón. Estoy hablando del año 2007. Y hay que recordar que Calderón empezó con la militarización más fuerte desde los primeros días de su gobierno. En enero de 2017 ya tenía militarizadas 2 zonas, Michoacán y Tijuana, completamente militarizadas. Pero ese año hubo menos 8,000 y tantos, menos de 9,000 muertos, y significaba la cifra más baja de los últimos 15 años. ¿Qué se le descompuso a esta criticada estrategia del presidente Calderón, que si la guerra contra el narco, etcétera? Esa muy criticada estrategia se le descompuso en los primeros meses del año 2008 y a partir de ahí ya no ha parado en este país. ¿Cuál Pero sería? El primer año, se nos olvida, Felipe Calderón bajó la cifra sustancialmente, lo que no ha logrado en su primer año Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, esta tan comentada situación de nuestro país y en el abismo en el que nos encontramos tiene que ser multifactorial. Es imposible que la Guardia Nacional lo resuelva. El plan incluso que presentó el presidente López Obrador antes de asumir funciones, este Plan Nacional de Paz y Seguridad, también requiere una revisión. Si él piensa que no debe acompañarse de las víctimas y de los críticos, este movimiento de Javier Sicilia, los muchos movimientos que hay de los desaparecidos en el país, todas estas víctimas son las que pueden contribuir a un verdadero plan de seguridad y no debe dejar de lado los planteamientos que estaban ahí que parecían interesantes, de vanguardia, adelantados. Yo no criticaría, por ejemplo, un plan serio de ofrecer la posibilidad a grupos armados, sean del narcotráfico o no, una posibilidad de desarmarse, una posibilidad de entrar a una situación distinta en la que actualmente se encuentran. Y segundo, yo diría también, hay zonas del país, tampoco es un país en guerra, de repente vemos todas estas imágenes y pensamos en un país en guerra. Hay estados en los cuales la situación es completa y absolutamente distinta, incluso donde han logrado reducir en este año el número de asesinatos de manera impresionante. Baja California Sur es uno de esos grandes ejemplos, pero desgraciadamente la respuesta va en 2 sentidos para estos estados. Uno, como Baja California Sur, que lo que ha ocurrido es que los grupos armados no están confrontados ahí, hablo del narcotráfico, y los otros es que históricamente tienen índices bajos de homicidios, como Campeche, como Yucatán, por ejemplo. Ahí los muertos son 3 al mes, por ejemplo, 4 al mes, 1 a la semana. En el resto del país estamos hablando que son 2, 3 y hasta 5 diarios. O sea, estamos hablando de dos Méxicos completamente distintos. Es un tema sin duda pendiente que queda de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Del mensaje de ayer vamos a rescatar algunos puntos específicos. Vamos a ver el combate a la corrupción. Es uno de estos puntos más sólidos de la obra del gobierno a un año de iniciado. Sueldos de altos funcionarios, tipificación de la corrupción como delito grave, la disciplina presupuestaria son ejemplos, pero también hay casos de corrupción detectados en este periodo que no han quedado debidamente esclarecidos. Tenemos ahí el caso de Carlos Lomelí, el superdelegado de AMLO en Jalisco, el enriquecimiento de Manuel Bartlett, la ley Bonilla, el nombramiento de Rosario Piedra en la CNDH, por decir solo algunos, plagados de irregularidades que dan cuenta de un régimen como el que rigió al PRI durante decenios, Raúl. Así es. Mira, ahorita que estabas haciendo este recuento de algunos de los temas,
Yo creo que escuchando el reporte y el informe del presidente, en esa narrativa que ha cautivado, que se ha apoderado de todas las mañanas, todos los días, de la narrativa diaria, no hay en el país alguien que no hable del presidente. En este país que ha sido polarizado, quizás como yo nunca lo había visto, ¿sí? Y que a veces se olvida que la mayoría de los mexicanos votaron por López Obrador precisamente porque una de los lemas de campaña era el combate a la corrupción. Una corrupción que aquí en estos programas desde hace muchos años, para que luego no digan los contrarios y los fifís y los amlovers y todo lo que estas calificativos que se ha dado a los opositores, a los conservadores de López Obrador, que no se decía antes. Claro que se decía. Claro. Aquí mismo tú lo decías en este programa, Andrés lo decía, Eduardo Torreblanca, y todo lo que de alguna forma hay que darle una visitadita a los históricos de lo que se decía. Sin embargo, creo que toda esa posición del combate a la corrupción fue algo que para muchos mexicanos era un asunto definitivo por haber votado por el presidente, por López Obrador, hoy presidente de México, el combate a la corrupción. Sin embargo, como tú bien lo has comentado, lamentablemente sí hay cambios, no cabe duda que hay algunos cambios, pero los resultados que tenemos son insuficientes. No se ha fortalecido hasta el momento un sistema nacional anticorrupción, por ejemplo, que es una herramienta que le falta mucho todavía por fortalecer para poder de alguna forma ir directamente a combatir. Se cambió la ley, me parece que es algo positivo, que sea un delito un delito mayor, grave, la corrupción, me parece que son avances importantes, pero como tú dices, o sea, hay cosas que todavía no se ha entrado a fondo, y a mí me parece que el sustento, el fundamento es que el presidente en este año ha mostrado que realmente quiso implementar lo que él en campaña señalaba, de que no iba a dedicar y a perder tiempo a perseguir a los corruptos de antes. Y esto de alguna forma como que dejó un mensaje de cierta impunidad al sexenio anterior, que es caracterizado como el sexenio más corrupto. Claro, está el caso de Rosario Robles, está el caso de Odebrecht, digamos, está caminando, pero yo creo que el tema de la corrupción no se ha solucionado y no se ha acabado totalmente. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, en el programa de temas sociales no hay, digamos, las reglas de operación. Apenas se van a publicar las reglas de operación de los principales programas que están destinándoles millones y millones de pesos. Los casos de gente cercana. Afirmaba el presidente ayer que llegan ya al 50% de las familias, pero solo porque el presidente lo dice, no hay cifras, no hay nada que lo compruebe. Es como el tema del huachicol, Andrés, Paco. A ver, supuestamente se ha reducido de una forma impresionante el robo de combustible, pero esa cifra no se ha manifestado en un mayor incremento de litros, de barriles de gasolina, y entonces la pregunta es, ¿dónde está esa gasolina? Porque no hay forma de confirmar, no hay más lo que ellos nos dicen, de que realmente el combate al huachicol se ha reducido en un 95%. Son las cifras. Hay que recordar que eso fue un golpe fuerte y esa fue la justificación del desabasto grave que tuvimos casi 20 días, casi un mes en el occidente del país. Sí, y que de alguna forma pues ese era el pretexto. Sin embargo, no hay un elemento que nos indique que dónde quedó todo ese dinero, ¿no? Andrés. Bueno, yo creo que ni son las cosas tan graves como dicen los detractores de López Obrador, que le regatean absolutamente todo, ni el país está tan bien como lo señalaba el presidente en su largo discurso el día de ayer domingo. Hay por ahí un punto medio que me parece que con esta polarización en este país donde todos hablamos al mismo tiempo, donde no escuchamos al otro, va a ser muy difícil dejar en claro en qué punto exacto se encuentra nuestro país. Yo creo que la polarización es más
de redes sociales que de una realidad tangible. Quienes se encuentran en ciertos círculos sociales difícilmente van a entender, les va a entrar el chip de una desigualdad terrible que arrastra este país todavía hoy y que los programas sociales no lo van a solucionar de tajo, ni la desigualdad social, ni tampoco la situación de inseguridad, que también van enfocados en esos dos puntos. Va a ser difícil que en un mediano plazo entendamos cuál es realmente el alcance de estos programas sociales. Estas voces encontradas que hay en México y que lo más claro fue el día de ayer, 2 eventos al mismo tiempo, pero me parece que sí se le regatean demasiadas cosas a la administración actual. Ha roto de tajo con una situación donde los mismos grupos de poder se beneficiaban exactamente de lo mismo. Sí. Yo no estaría tan seguro de la situación de corrupción al interior y en lo actual. Me parece también que el combate a la corrupción de lo que pasó atrás ha dejado que deber. Hay temas pendientes, como bien lo menciona Raúl, pero hay casos puntuales que se han tocado. Me parece impresionante que esté en la cárcel todavía Juan Collado, que se sentía un abogado súper poderoso en México, súper hábil, y ni su habilidad en cuestiones de derecho, ni su poder le ha sido posible con él poder salir de la cárcel. Quizás todos esos casos tienen como un tufo de venganza, porque hay que decirlo también, los casos en los que se ha enfocado López Obrador son de personajes que estuvieron involucrados en aquellos sucesos de 2006, que tampoco hay que olvidarlo, pero finalmente creo que nadie puede defender ni a Rosario Robles con todo lo que conocemos sobre la estafa maestra, y mucho menos a Juan Collado. Entonces, hay varios asuntos ahí que me parece difícil que podamos encontrar el punto medio en el cual se encuentran las cosas, que me parece que esa es la labor principal de un periodista, más que estar buscando cuándo se equivocó el presidente, o estos datos, por ejemplo, de los programas sociales que menciona Raúl, es de lo más importante en este momento, cuando estamos hablando que el año 2020 será fundamental para prepararse para las elecciones del 2021. Y quizás ahí es donde haya que investigar en los programas sociales. Hablabas hace un momento de polarización, Andrés, ahí difiero un poco de ti, porque mencionabas que tú sentías que la polarización solo estaba en las redes sociales. Yo creo que no. Yo creo que ya ha invadido la esfera, valga el término, la esfera física, ¿sí? En donde, por ejemplo, ayer las marchas, tú acabas de mencionar, mientras estaba el evento del presidente, estaba una marcha anti Andrés Manuel López Obrador, y yo lo he constatado en reuniones de café, en reuniones incluso de algunas familias que se han ido separando, de amigos que han ido separando a raíz de esta polarización. Yo me atrevería a decir de buena manera auspiciado, motivado en las mañaneras por el propio presidente, cuando insiste a un año todavía hablar de neoliberales, de conservadores, de sus enemigos, cuando ya es el presidente de México. El presidente de México de todos. No debe de tener enemigos. Si fuera así, Raúl, si fuera así como mencionas, Raúl, entonces, Paco, la situación en la marcha anti-AMLO, como sea, pues quizás hubiera sido reprimida, hubiese habido pleitos entre los seguidores y los otros. Entonces, digo... No, represión no, Andrés, no ha reprimido a nadie. La guerra no está generalizada en el país. Hay afortunadamente es un riesgo. Y esta polarización, no lo sé, no tengo una bola mágica para poder anticiparlo. Creo que los periodistas son muy malos adivinando cosas, pero no me parece que esa polarización llegue a los puntos en los que grupos de choque, grupos sociales, organizaciones civiles estén dando de golpes o de balazos en la calle. Eso no está ocurriendo. No, afortunadamente. Y si en redes sociales se mentan la madre y dicen muchas cosas, pues esas son las redes sociales, es el país actual, es el mundo actual, mejor dicho. ¿No sientes tú que esto se pueda desbordar? No. ¿Quién sabe? Claro, por supuesto que puede desbordarse.
Lo legítimo en cualquier país democrático es que exista una marcha, una manifestación de quien no quiera ¿Está algo. de acuerdo? Si estos grupos no quieren a López Obrador y tienen una gran crítica hacia él y lo quieren fuera del poder, es legítimo que hagan una marcha. Es ilegítimo que traten de juntar unos cuantos militares y den un golpe de Estado, pero es legítimo que hagan una manifestación, perfectamente válido. Así debe de conducirse, pero les guste o no a quienes hayan votado o no por López Obrador, fue un presidente electo democráticamente. Sí. Y es el hombre que va a estar en el poder 6 años. Ahora, hay que buscar las herramientas que da la propia democracia para manifestarse quien esté en contra o para expulgar donde el presidente está cometiendo los grandes errores. Y los contrapesos en un país sirven para justamente encauzar donde no nos gusta cómo va el país. No nos gusta cómo va en seguridad, eso nos queda bastante claro. No nos gusta cómo está yendo la economía, también es bastante claro. ¿Y dónde nos está engañando el presidente? Porque también dice Raúl, bueno, esas son las cifras que él da. Bueno, hay que buscar otras. Y no es porque no nos gusten, como dice él, es porque debe haber un dato. Siempre hay una forma de investigar algo. Raúl, por alusiones. A ver, me perdí alguno, tengo un problema con el audio, pero espero haber entendido todo el tema. El presidente polariza, no solamente en redes. El presidente sigue, y ayer lo escuché y lo observé, está en campaña. No entiende, no ha entendido que es presidente de todos los mexicanos. Y tiene una narrativa, me parece que es su principal cualidad de este presidente, tiene una narrativa que comunica, dice mucho y comunica muchas cosas, pero que no nos está dando esas herramientas que estén fortaleciendo, como dice Andrés, muchos elementos de la democracia. En una democracia como la que tenemos en México podemos hablar, podemos decir, podemos disentir, pero existen los organismos que son de contrapeso al presidente o a la figura institucional. ¿Qué ha hecho el presidente? Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial con plantear magistrados cercanos, digamos, a la ideología del presidente? ¿Qué ha pasado con cada uno de estos organismos que eran los contrapesos? Porque tenemos que empezar en ellos, porque los partidos políticos están desaparecidos. Si acaso el PAN empieza ahí a ver a que está haciendo algo, el PRI lo veo completamente desaparecido, el Verde, pues, como siempre, aliado con quien le convenga, como siempre, el PT, bueno, pues donde le ha convenido y que hoy han resultado beneficiados. O sea, me parece que sí hay una intención del actual gobierno de implementar un nuevo, y lo dice el presidente sin ningún resquemor, o sea, dice, estamos implementando y falta un año para poder poner las bases, dice textual, para consolidar la obra de transformación. O sea, a ver, es claro que el presidente quiere hacer los cambios necesarios para evitar que los conservadores puedan revertir. Los cambios que él está implementando. Insisto, Paco, Andrés, reconocemos que hay muchas cosas en este gobierno que han sido positivas. El tema de visualizar la pobreza, la gran rezago que tienen algunos estados del sureste del país. Me parece que tiene... Déjame entrar justamente en ese tema, Raúl. Funcionan. Porque fíjate que justamente ayer uno de los temas en los que el presidente acepta que no se ha tenido el crecimiento esperado, ¿sí?, es justamente en el ámbito económico. Vamos a escuchar. Pienso que un año más, es decir, en diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020, ya estarán establecidas las bases para la construcción
de una patria nueva. Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista. Estoy seguro de que cuando cumplamos 2 años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios. Bueno, ahí está lo que decía ayer el presidente, y antes de continuar, déjenme incorporar a esta mesa de análisis a Eduardo Torreblanca. Jax, Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Vámonos porque justamente hablando de materia económica, ya lo decía yo hace un momento, es el único rubro en el que el presidente acepta que no se dieron el crecimiento esperado. Hay que hacer mención, y déjenme hacerlo así, que hay indicadores importantes en esta materia que me parece que es justo reconocer. Crecimiento esperado, ¿no? El peso sin grandes fluctuaciones es estable, se ha fortalecido 4%, no gasolinazos, no como los que esperábamos, aumento a los salarios mínimos, no visto en 38 años, no subieron ni hubo nuevos impuestos. La bolsa, dijo ayer, se ha apreciado en un 2% y las finanzas públicas son sanas, con una recaudación, con un aumento del 1.6% en términos reales. A ver, Eduardo, ¿hay pendientes en tema económico? Sí, hay muchos pendientes, o sea, no podemos soslayar que finalmente la economía no crece, y en una de esas a lo mejor hasta decreció a finales del 2019, y en ese sentido me parece que uno de los factores fundamentales y de las inquietudes fundamentales del presidente podría haberse truncado por el simple hecho de que este año no se creció absolutamente nada, o posiblemente se decreció. ¿A qué refiero? Por el desempeño del 2019 será prácticamente imposible que se logre el crecimiento de 4% promedio anual. Imposible pensarlo. Imposible pensar en un desarrollo que no pase por un índice de crecimiento. Y se equivoca el presidente cuando afirma que hoy hay una mejor distribución de la riqueza. No, señor presidente, lo que hay es un gasto directo del presupuesto público a los beneficiarios de programas sociales que a mí me parecen de carácter asistencialista y que no tienen controles en su ejecución. Pero para hablar de una distribución de riqueza tenemos que hablar de algo mucho más general, mucho más complejo, que se logra no solo con el crecimiento, sino también con políticas públicas específicas que incorporan a los índices de beneficio, entre los cuales, por ejemplo, está el hecho de que estén bancarizados. Hoy el 55% de la población en México no está bancarizada. El 1% de la población más rica sí bancarizada. El 1% de la población más rica detenta aproximadamente el 30% de la riqueza en México, y el 10% se apropia del 80%. Sigue siendo un país injusto. Según la CEPAL, el país más injusto en términos de distribución de la riqueza en toda América Latina. No, señor presidente, con debido respeto, hoy México no es un país con mejor distribución de la riqueza. Andrés. No, de acuerdo, tampoco es la catástrofe que muchos economistas de la línea de nuestro querido Lalo hablaban a inicios del año 2018, por ejemplo, ¿no? No está esa catástrofe. Hay una responsabilidad, creo que es muy clara en el manejo de la macroeconomía en este país. Tú diste unos datos, Paco, no es la catástrofe, no es tampoco la situación de resolver los problemas económicos. Me parece que hay un asunto en de la economía en México que no podemos pasar por alto. Hay una desaceleración mundial de la economía. No es un asunto de México, está completamente impactado, está en los mismos números que presentan la gran mayoría de los países después de lo que ha venido ocurriendo desde 2018. Es una de las grandes fallas del presidente porque prometió un dato exacto, dijo 4%, y
el dato cuando cierre 2019 pues va a ser como lo está señalando Lalo, pero Lalo lleva como tres trimestres anunciando la recesión, que no ha llegado tampoco, ¿no? Pero esa es bueno, la gran según el virtud INEGI en sus correcciones ya estuvimos en recesión y ya nos recuperamos, ya estamos en cero. Raúl. Sí, pero yo creo que esa es fíjate cómo aquí mismo, y eso que dice Andrés, que no hay polarización, sí hay polarización, me parece que la narrativa del presidente es de hacer un desastre o un medio desastre, o algo como Andrés y otros ven, que a lo mejor las cosas no están tan mal, ¿sí? Pero en el discurso, yo escuché al presidente ayer, estaba festinando, estaba celebrando generación de empleos, más gasto, ¿sí? Presumiendo que las remesas han aumentado, o sea, pero ahí que el gobierno, pues la verdad es que en ese sentido pues no tiene nada que ver, que hay más salario, claro, que se incrementó el salario mínimo como nunca. Sí, bueno, a ver, ya lo hemos comentado y Eduardo lo ha comentado aquí en muchas ocasiones, o sea, esa es la gran maravilla de la narrativa del presidente, de hacer de desastres como un operativo como el de Culiacán, que ya hablamos de seguridad, pero lo retomo, sí. Resulta que ahora lo pone los conservadores querían que hubiera una matazón. No, pues el problema fue el operativo fallido, adelantado y todos los calificativos que puede tener, pero el presidente lo usa muy bien, tiene esa narrativa para decir, es que evitamos una masacre, como en el tema económico, vamos bien en economía. ¿Por qué? Porque no estamos en recesión, pero ya vimos los índices de construcción, ya vimos los índices de venta de automóviles, ya vimos cómo va el tema de las maquiladoras. O sea, híjole, vamos a ver después de diciembre cómo se nos vienen las cosas económicamente. Ojalá, y no quiero ser pesimista, pero se ve complejo, ¿eh? Y aquí, ya lo decía yo en un momento, y es la insistencia de señalar a las administraciones pasadas o de señalar a los conservadores y a los neoliberales. Lo dijo también en torno al aeropuerto de Santa Lucía, dijo, pese a que ciento y tantas denuncias, no lo lograron y no lo van a lograr los conservadores. Vamos a inaugurar el aeropuerto en el 2022. Tiene su propia película, tiene su propia versión de los hechos. Sí, adelante, Lalo. Sí, me parece que él tiene esa rara habilidad de ver hacia donde quiere ver y platica lo que le gusta platicar en función de que su audiencia fanática en muchos sentidos le va a creer lo que él diga, porque le tiene fe y qué bueno que le tenga fe. El problema es de que dice verdades o dice como verdades mentiras, o sea, o imprecisiones como la que menciono, y lo digo con todo respeto a la investidura presidencial. No puedes decir que existe en este país una mejor distribución de la riqueza, porque este es producto de políticas públicas muy complejas que pueden verse quizá, y ojalá así fuera, después de varios años. No puedes convertir en menos de 368 días al país como un país con menos inequidad en la distribución del ingreso, porque quienes saben de esta materia conocen perfectamente que lo que estás diciendo no es correcto, y eso te quita crédito y te quita credibilidad y te quita un lugar en la historia finalmente. Entonces, mejor es decir que vamos hacia una mejor distribución del ingreso, eso te la compro, pero no digas que hoy México tiene mejor distribución del ingreso porque distribuye entre más manos el presupuesto federal en sus programas sociales. Un año más para ver la consolidación de la obra de transformación. ¿Qué podemos esperar que pase en un año en materia económica principalmente? Mira, no va a ser lo que tendría uno que pensar que podría hacerse para reactivar la inversión. Acuérdense que la inversión fija bruta, es decir, lo que los empresarios gastan o invierten, para no hablar de gasto, que invierten en maquinaria y equipo para enfrentar una mayor demanda, no se está dando, al contrario, hay una contracción muy importante. Está la construcción también con datos históricamente bajos, dramáticos.
Yo creo que lo que tendría que hacer es en enero hablar de la posibilidad de que la iniciativa privada se incorpore en algunas actividades de la energía, del sector energético, específicamente petrolero y la producción de energía, que eso podrían generar inversiones muy importantes, y también incorporar la iniciativa privada en ramos de salud y educación, cosa que difícil va a ser, pero va a insistir mucho en lo que él ha marcado como sus líneas fundamentales. Hoy en la mañana yo estaba dando lectura en la radio de una noticia que habla que el gobierno va a cubrir el 70% del Tren Maya. O sea, eso está indicando que algo está sucediendo. La iniciativa privada mexicana o extranjera no le está entrando al proyecto. ¿Por qué no le está entrando al proyecto? ¿Por qué el gobierno tiene que invertir 70%? ¿Por qué? Andrés, ¿qué opinas? Pues porque Lalo ya sabe que muchas de las obras no necesariamente tienen que ser sostenibles para la iniciativa privada, pero pido disculpas por lo que menciona Raúl, que dice que está la muestra polarizada por lo que acabo de decir. Lo único que quiero es ponerle un poco de polémica al asunto. Respeto absolutamente a Lalo, él lo sabe, y lo que estoy diciendo lo digo aquí de frente, como estamos, ¿no? Porque estamos para eso, para opinar, ¿no? Pero no pienso que lo que diga yo solamente estoy haciendo historia de algo que él dijo también, porque si algo tiene el periodismo también es que queda prueba de lo que decimos y tenemos que sustentarlo, decir que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos en el mundo, espero. Y así sucede con muchos de los proyectos. Obviamente muchas de las obras hidráulicas en este país, las grandes presas, por ejemplo, para Sinaloa, que han significado tanto desarrollo, se ha tenido que pagar el Estado. Es obvio, hay muchos proyectos que no todos le puede entrar la iniciativa privada porque no son negocio. En un país muchas cosas no son negocio, pero sí son de beneficio social, muchas de esas obras. Lalo lo sabe, todos lo sabemos. Es decir, si vamos a valorar una obra porque le entra o no la iniciativa privada, pues entonces no estamos tomando en cuenta todas las variables. Y eso es fundamental. Raúl, tu opinión con respecto a lo que esperamos el próximo año. Bueno, no, fíjate que no tengo una expectativa mejor. En lo que empezamos hablando en este programa, por ejemplo, en el tema de seguridad, de violencia, no veo cómo pueda detenerse este baño de sangre que continúa en el país. No veo ningún elemento. Dice el presidente que entre todos, y quiero entender que entre pueblo y gobierno, y hablo de los gobiernos estatales, municipales, se logrará controlar el tema de la violencia. No lo veo. La Guardia Nacional está enfocada a otros temas, a otras actividades, al tema migratorio. La Guardia Nacional, por ejemplo, aquí en Jalisco, la vemos eventualmente. Hay una coordinación con las autoridades del Estado, sin embargo, los homicidios, las fosas siguen siendo de todos los días. Respecto al tema económico, me parece que la inversión del sector privado, los 800,000 millones, si no me equivoco, Eduardo, que se ha comprometido el sector privado a participar en este programa de infraestructura. Sí, digo, aquí en el caso, si lo bajamos regionalmente, aquí al estado de Jalisco, estamos hablando de tres cosas en concreto. Terminar una carretera que debería haber estado terminada hace varios años, que es la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, la autopista, y que hay un tramo que por cierto construye Carlos Slim, que pues casi el presidente les dijo que si no retomaban la construcción les retiraba la concesión. Entonces esto significa que son tres obras de infraestructura que ya estaban programadas, es decir, que ya estaban avanzadas, que ya había inversión y que se presentan, digamos, como nuevas inversiones para el próximo año. No importa, son nuevas o viejas, lo importante es que se active y que se termine, en este caso, esta carretera, entre otros de los temas. Bien, el tema básicamente de combate a la corrupción y de los organismos de contrapeso, la verdad es que no veo claramente que se le vaya a reactivar. La última, que la del INE, la de reducir el tiempo de la presidencia al responsable del INE,
pues no sé, me parece que todo puede estar hecho para que el próximo año empecemos ya con las precampañas, con la elección intermedia, y lo que el presidente va a buscar es que el Congreso tenga una mayoría que le permita seguir de alguna forma teniendo el apoyo de los legisladores en las propuestas y en los proyectos que de alguna forma viene planteando. Ya nos vamos en una palabra, en una sola palabra, calificación de este primer año del presidente López Obrador. Eduardo. 6. Andrés. ¿En una palabra? No, Paco, no sé. No soy maestro. Bueno, en fin. Raúl. No, 5 quizás, o sea, hay cosas que a mí en lo general no me han gustado, pero en una palabra, en un número, 5 quizás. Muy bien. Rápidamente terminamos así esta... ¿Y tú, Paco? Y yo, incertidumbre. Así lo dejaría. Hasta aquí. No le saquen. Para opinar, ya lo sabe, por supuesto agradezco a mis compañeros Eduardo, Andrés, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted que nos permite compartirle nuestros comentarios para que al final se quede con la mejor opinión. Lo invito ahora a que nos acompañe para opinar con Raúl Frías mañana martes, y quédese ahora con el ingenio del mexicano y los temas de la agenda nacional. Muy buenas noches.